Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo en función al momento y al espacio desde donde ustedes están conectados. Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más de Cuaderno de Economía, un podcast que habla de economía en tu idioma. Hoy día vamos a hablar de Donald Trump y Europa y Donald Trump. Y en general, cómo se comporta Donald Trump en función a la política exterior que él ha decidido diseñar. Ya sabemos desde enero que Donald Trump registra muchas disonancias cognitivas, pero quizás lo que ocurrió el martes en La Haya, Países Bajos, Holanda, a propósito de la reunión de la OTAN, fue ya un punto culminante en esta meteórica carrera del presidente niño, del presidente infante, del presidente párvulo, ¿no? Del presidente Donald Trump. Y por eso y por ello hemos diseñado este programa del día de hoy, ¿no? Es la OTAN, el nuevo espacio de abuso de Donald Trump, es decir, la OTAN levanta polvo eh, enfrentando no solamente a través de la imposición, ¿no?, de determinadas reglas o directrices que nacen de la cabeza de Donald Trump sin mayor trazabilidad técnica hacia países de Europa, es decir, y en concreto, es Trump el nuevo bully de Europa y sobre todo es Estados Unidos nuevamente colocado en una posición de enfrentamiento, esta vez contra un país en concreto europeo, que no es, digamos, el país más representativo en función a industria, manufactura, avances tecnológicos, etcétera, como es el caso de España. Hay un nuevo trumpazo económico. Bueno, de eso se trata hoy día Cuaderno de Economía. Repetimos, un podcast que habla en tu idioma. Y para ello, y antes de iniciar, vamos a entrar en contexto, ¿no? Vamos a hacernos, quizás vamos a darnos un tiempito para darle una vuelta de tuerca a la situación de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una asociatividad que surgió durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la década de fines de los 40, inicio de los 50 del siglo pasado, que agrupaba a países que estaban bajo la estela, bajo el dominio de los Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido. Y esto para enfrentar evidentemente a los países que estaban bajo la estela de la Unión Soviética, ¿no?, conocidos como el Tratado o agrupados o reunidos desde el Tratado de Varsovia, ¿no? Y así surgió la llamada Guerra Fría, ¿verdad? Bien, entonces vamos a diseñar esto como contexto, pero hay un contexto previo que me gustaría tocar a propósito de lo que dije hace un ratito. Vamos a darle la vuelta de tuerca al episodio de hoy de Cuaderno de Economía y vamos a empezar por el final. ¿Qué les parece? Y para ello, insisto, repito, lo dicho, un contexto previo, ¿no? ¿En qué se parecen estos dos señores, estos dos sujetos, ¿no? ¿En qué se parece este señor de acá? Estoy colocando en la imagen, ¿no? ¿En qué se parece este señor de acá con este caballero de acá? ¿En qué se parecen ambos? ¿En qué se parecen ambos? Repito, ¿en qué se parece este señor de acá con este señor de acá? Hay muchas similitudes, ojo, no crean. Bueno, quizás la principal semejanza, el principal símil que tienen ambos, el primero por si acaso es Pedro Castillo, expresidente de Perú, hoy en prisión por un supuesto autogolpe que él habría diseñado a fines del 2022, una prisión que en lo particular me parece que está de más,
una prisión preventiva, que está de más. Cierto, Castillo no es el tipo más limpio que hay, pero no, no es tampoco para tenerlo en prisión de tanto tiempo. Pero no quiero entrar a ese tema. Quiero concentrarme en la OTAN, en lo que hoy día vamos a referirnos. Bien, decíamos que entre Pedro Castillo y Donald Trump la similitud tiene que ver con el conocimiento de cómo funciona la macroeconomía, cómo funcionan las finanzas públicas, cómo funciona, por último, y en término final, cómo funciona una política fiscal medianamente seria. Y ambos registran una impericia enorme al momento de conocer cómo funcionan ambas dimensiones, ¿no? Tanto las finanzas públicas como la política fiscal. Porque cuando Trump dice que desea imponer o fijar una tasa del 5% del PBI o PIB, como quieran ustedes llamarlo, a los países miembros de la OTAN, que son 32 naciones en concreto, de aquí al 2035, se olvida de los principios básicos, elementales, de manual. ¿A propósito de qué? De las finanzas públicas. ¿A propósito de qué? De la definición del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Porque, primero, a ver, el Producto Bruto Interno es una variable de flujo. ¿Esto qué significa? Que es una variable que no anota la constancia, la regularidad, la recurrencia, la estabilidad, desde donde uno pueda indicar lo siguiente, ya, ok, como tengo un Producto Bruto Interno que ingresa todos los años con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma bravura, con la misma recurrencia, regularidad y constancia, voy a fijarle pues un porcentaje específico. ¿Qué es lo que quiso hacer Castillo en el 2021 y qué es lo que propuso su pseudopartido, ¿no? En el 2021, perdón, cuando vendió la idea de que el gasto en educación iba a corresponder a un 10% del PBI de aquí a no sé cuántos años, ya no importa. Bueno, es algo que este señor de acá quiere hacer, salvo que lo está haciendo, uno, con el sector defensa por parte de la OTAN, y dos, justamente con los países miembros de la OTAN. Quieren poner un 5% dividido en dos partes, ¿no? 3,5 para gasto militar y 1,5, y este es un cague de risa, ¿no? Para ciberseguridad, para digitalización de la defensa, para infraestructura vial, ferroviaria, etcétera, y lo más cabe la risa para resiliencia civil. Es decir, los civiles tienen en Europa que aguantar los caprichos de este señor, ¿no? Los caprichos, los mohines, las quejas, porque nadie sabe, en serio, nadie sabe, o sea, ninguno de estos, digamos, tontos útiles, ¿no? O bobos útiles, no sé cómo mencionarlos, ninguno de estos que estuvieron el martes en La Haya, ¿no? Que ahorita los vamos a ver, ninguno de ellos tiene idea de dónde diablos nació ese 5%, 3,5 para gasto militar y 1,5 para lo demás, ¿no? Y ambos porcentajes, evidentemente, en ambos porcentajes, evidentemente, ingresa a Ucrania, ¿no? Ninguno de estos que están acá, ¿no? Tienen idea de lo que ha pasado por la cabeza de Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos, de 78 años o 79 años, ¿no? Para imponer ese porcentaje, no exponer, imponer ese, porque lo que ha hecho ha sido una imposición que ha contado evidentemente con la complicidad de todos estos sujetos de acá, incluida estas señoritas, ¿ya? Salvo este señor que está acá a la extrema derecha,
de sus pantallas y que está enmarcado y que se llama Y me pongo de pie por su actitud, ojo, me pongo de pie por Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, del PSOE, socialista él. ¿Y por qué me pongo de pie? Porque, por si acaso, estoy de pie, ¿ah? Acá estoy, acá estoy de pie, estoy parado. Porque él ha asumido una actitud que yo considero que es el verdadero patriotismo. Patriotismo no es agarrar o pillar un arma e ir a, digamos, romperse el alma contra otra persona, ¿no? Patriotismo es velar por el estado de bienestar, velar por que tus ciudadanos tengan acceso a salud, a educación, a infraestructura, a pensiones dignas, a una política de vivienda digna. Eso es patriotismo. Patriotismo no es agarrar un Eurofighter e irte contra otro país de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? No, eso no es patriotismo. Patriotismo no es agarrar un fusil alemán de última generación e irte contra Rusia. No, 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 eso no es patriotismo. Eso es pelearle y entrarle al juego de los ricos. Eso es lo que recurrentemente se ha hecho a lo largo de 5000 años de historia en Europa, ¿no? Pelear guerras, me voy a sentar, me voy a sentar. Pelear guerras que básicamente son guerras diseñadas por los ricos para que la peleen los pobres, ¿no? Tenemos una pregunta antes de continuar, antes de seguir. Svetlana nos dice, hola Eduardo, hola Svetlana, Trump no puede imponer lo que se le antoje a otros países, que primero solucione lo que pasa en su propio país. Eso es muy cierto, ¿no? Estados Unidos, a ver, para empezar, Estados Unidos está mal, está mal. Hoy día nos hemos enterado, gracias Svetlana por la pregunta, nos hemos enterado que la Autoridad Estadística estadounidense ya liberó el dato de crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, al primer trimestre de este año. Y hasta la semana pasada, en evaluación preliminar, había caído en menos 0,2%. Bueno, ya se ajustó hacia la baja y ha caído en menos 0,5%, mucho más de lo que se había adelantado. Esto es gravísimo. El año pasado Estados Unidos creció en más 2,8%. Si Estados Unidos continúa con esta trayectoria, con esta vocación hacia retroceder y no avanzar, ¿no? Y con retroceso me refiero a guerras comerciales arancelarias, a políticas migratorias abusivas, a deportaciones sin mediar mayor injerencia judicial, sin el permiso de un juez, entrar a una casa, patear una puerta y sacar a gente sin permiso judicial. Con retroceso me refiero a quitar, retirar la inclusión de las oficinas federales en los Estados Unidos. Con retroceso me refiero a no continuar el programa de actualización en infraestructura que diseñó el anterior gobierno de Joseph Joe Biden a propósito de una infraestructura estadounidense vial, escolar, ferroviaria, que en promedio tiene un atraso de 25 años. Eso significa que hay carreteras que tienen cero mantenimiento desde hace 30 años, colegios que no se mantienen hace 40 años. Bueno, en lugar de hacer eso, Donald Trump prefirió decantar por expulsar funcionarios de carrera, ¿no? A través de su departamento DOC, liderado por un tipo que no tenía ninguna experiencia en la función pública como fue Elon Musk, ¿no? Y esto evidentemente va a pagar o va a decantar en una recesión o en un estancamiento o un enfriamiento de la economía estadounidense en el mejor de los casos. Ya se está perfilando una inflación que no cede en los Estados Unidos. Entonces, no es el mejor momento para que Trump salga a otras partes del planeta a imponer y no exponer. Gracias, Svetlana. Bien, entonces decíamos que así como Pedro Castillo ofrecía en su maltrecho plan de gobierno
desaprobado plan de gobierno. Recuerdo mucho que ese plan de gobierno de su pseudopartido Perú Libre fue desaprobado por un estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Creo que, así como Castillo, Trump también tiene el conocimiento de una lechuga, a propósito de una lechuga en verano, ¿no? En una carretera, en la Panamericana Sur, ¿no? Así, ese mismo conocimiento tiene Trump y Pedro Castillo, ¿no? ¿Alrededor de qué cosa? Alrededor de la macroeconomía, finanzas públicas, ingresos, egresos fiscales, etcétera, y evidentemente, pues, alrededor de cuentas nacionales, ¿no? Entre ellas el Producto Bruto Interno, ¿no? O Producto Interno Bruto, o Gross Domestic Product, ¿no? El GDP, ¿no? Fausto Herrera nos pregunta, ¿Estados Unidos maneja a la OTAN porque es un negocio de armas para ellos? Ellos son los que las venden. Es correcto, Fausto. Y esa es quizás la mejor definición de una guerra, ¿no? Veamos cómo ya desde la semana pasada, y lo dije el lunes, ¿no? La guerra es eso, la guerra es un gran negocio, la guerra moviliza una industria armamentística que lo peor de todo es que esta industria armamentística te genera un ambiente, un ecosistema de crecimiento falaz, ¿no? Un crecimiento basado en una industrialización que no es sostenible en el tiempo, porque hacer tanques te puede brindar cierto crecimiento en función al PBI, pero eso no se extiende en el tiempo, ¿no? Porque los tanques entran en desuso, porque los tanques o los aviones o destructores me refiero con buques, ¿no? O los acorazados, entran en desuso en menos de una década. Y eso implica gastar más, ¿no? Y las armas se gastan. Las armas no son inversión, las armas son un gasto. Y es un gasto además, es un gasto que no rinde, no es un gasto de capital, ¿no? Entonces, me sería interesante observar cuáles son las trayectorias de Boeing, de las acciones de Boeing, por ejemplo, o de Lockheed Martin, o de Baikal Industrias, o Industrias Baikal, ¿no? Que son empresas que fabrican armas. Sería interesante ver cómo desde el 13 de junio, cómo han ido incrementando sus cotizaciones, ¿no? Y digo 13 de junio porque fue cuando Irán comenzó el bombardeo, ¿no? Gracias, Fausto, por el comentario. Tienes razón. Y otra cosa, Fausto, estas empresas no les importa a quién venden, ¿no? Venden tanto al enemigo como al amigo. O sea, no les importa. Venden a las dos partes. No les interesa. No les interesa. Eso nomás, ¿no? Y sí, a ver, Svetlana también tiene otro comentario. Dice, claro, el que insulte y menosprecia a Powell. Claro, Svetlana se refiere a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ¿no? A quien Trump el martes, creo el lunes o el martes, lo tildó de bestia, según medios, ¿no? Y gracias a quien mantiene la economía de Estados Unidos a flote, ¿no? Sí, porque de alguna manera, de alguna forma, Powell no baja la tasa de referencia de corto plazo justamente para que esa inflación que no cede en los Estados Unidos, que se ha estancado a mayo a 2,4% cuando la meta de la Reserva Federal es 2, bueno, Powell no está cediendo a las presiones de Trump, ¿no? Y ya Trump es la segunda, tercera, quizás cuarta vez que tiene injerencia sobre la Reserva Federal y eso, como cualquier abogado constitucionalista o alumno de derecho constitucional, ni siquiera abogado, sabe que está mal y que es rayano a un delito, ¿no? A un delito y evidentemente Trump se está ganando todas las medallas para un impeachment, ¿no? Para una dimisión forzada. Bueno, decía que ninguno de estos señores sabe cómo nació este número de oro, ¿no? Del 5% de gasto, del 5% del PBI de los países europeos, ¿no? Destinado a gasto militar, gasto de defensa, ¿no? Cuando históricamente, como vamos a ver en el siguiente grafiquito, históricamente este ha sido el gasto, ¿no? Un gasto que no pasaba pues del 2%, ¿no? Un gasto que no,
que con la justa llegaba pues al 2%. Estos son datos recientes del año pasado, ¿no? El que más gastaba era Polonia, 4,2%, pero bueno, es Polonia, pues, o sea, Polonia, ¿qué les puedo decir, no? Polonia es Polonia, ¿no? El que menos gastaba era Eslovenia con 1,29. Ahí ni siquiera aparece España, ¿no? Con lo cual España tiene ahora un gran problema porque se le está pidiendo que gaste más del doble de la capacidad que tiene España, ¿no? Entonces, eso genera también o ha generado un gran malestar, sobre todo en el mapa, ¿no es cierto? En el mapa europeo de gasto militar, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Donde España tiene un menos 2% de gasto. Entonces, ante esa preeminencia, ¿cómo no vamos a ponernos de pie con un Pedro Sánchez que le ha plantado cara a Trump? Quizás Pedro Sánchez y Claudia de España, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum de España y de México respectivamente, presidente y presidenta de España y México respectivamente, han sido los únicos mandatarios que le han parado en seco las ansias de Trump por creerse dueño del planeta, que no le han hecho mucho caso al presidente niño, ¿no? Al presidente infantil, al presidente párvulo, ¿no? Entonces, es una situación complicada para Pedro Sánchez, porque además surge en Pedro Sánchez un problema doméstico, ¿no? Doméstico. Pedro Sánchez en estos momentos tiene un problema local. No solamente el ala ultraderechista, ¿no? Leída desde Vox, que es este conjunto de parvularios, este conjunto de neandertales, ¿no? Que conforman este partido ultraderechista, neofascista, nacionalista, ultranacionalista, ultraconservador, ultracatólico, nativista, racista, homófobo, misógino, no solamente ellos, sino también el ala socialista, digamos, dura, tradicional, ya le ha pedido la cabeza a este señor Pedro Sánchez, ¿no? Que repito, es un caballero, el tipo es un caballero, porque así nomás un político no se la juega por quienes más necesitan en España. Y créame que España es un país al sur de Europa, en la Europa del Sur, parafraseando una canción de José María Sanz, alias Loquillo, que empieza el video así: España, Europa del Sur, ¿no? Un poco para indicar que, o compararnos, ¿no? Entre América del Sur y Europa del Sur. Nadie, creo que desde Zapatero, nadie se jugaba así el pellejo por el español de a pie, por el español común y corriente. Y este señor de la captura fotográfica no solamente se juega su futuro político, sino que se juega su imagen, ¿no? Ante su propio partido. Y eso ya es el colmo, que ya tu propio partido te abandone, te deje de lado, ya es patético, ¿no? De ahí que esta foto es tan representativa. En los detalles están las cosas importantes, decía mi madre. En los detalles están las cosas importantes. Y vean a Pedro Sánchez distanciado del resto del grupo. La distancia es evidente. La distancia es evidente. Todos están bien arrinconaditos, al medio está el presidente niño, ¿no? El presidente párvulo, pero Pedro Sánchez está ahí bien alejadito, bien alejadito. Claro, y es que es difícil, ¿no? Ser el no bienvenido, ¿no? Cuando tienes a gente como esta, ¿no?
que le hace pues el chicheñó a Donald Trump, ¿no? Ahí tienes a Mark Rutte o Rutte, el primer ministro neerlandés o de Países Bajos, como quiere llamarse, ¿no? Feliz diciéndole daddy, hey daddy, en serio, le dijo papito, papi, le dijo a Donald Trump. O sea, ese nivel de política de rodillera es el que estamos viendo y es el que hemos visto el martes en La Haya y es el que vemos en Europa en estos momentos. Por eso es que yo, un paréntesis, yo dudo mucho que haya una tercera guerra mundial. La vez pasada le comentaba eso a mi esposa. Eh, ¿Por qué no creo que haya una tercera guerra mundial? Porque de momento no reunimos con gente como esta, ¿no? Con este señor, con estos políticos de rodillera, ¿no? O como Macron, ¿no? Que todavía tiene la mejilla izquierda un poquito hinchada, si observamos bien la foto, todavía está con la mejilla un poco hinchada, y con este señor de atrás, Merz, Friedrich Merz, ah, que son básicamente políticos de rodillera, ¿no? No creemos que haya una tercera guerra mundial, ¿no? Porque para registrar una tercera guerra mundial, le comentaba el otro día a mi esposa, se necesitan liderazgos, se necesitan alianzas, alianzas sólidas. Recuerden que en la década del 30 del siglo pasado se tenía pues a Estados Unidos con Roosevelt, se tenía un Reino Unido con Churchill. Entonces, ese tipo de políticos no eran ni de lejos lo que son estos tipos, ¿no? Esta gente de acá, ¿no? Ni de lejos. Probablemente esta gente por esos años se acercarían un poco a las personas que le alcanzarían el periódico a Churchill o que le servirían el café a Roosevelt, ¿no? O quien le llevaría pues el, el Olivier a Stalin, ¿no? La ensalada Olivier. Serían, eso sería lo máximo a lo que ellos podrían aspirar allá en el siglo pasado. Pero hoy no podemos contar con este tipo de alianzas por esta gente. ¿Cómo podemos confiar en esta gente cuando para una tercera guerra, para una conflagración global se necesitan alianzas, se necesitan ejes, ¿no? Ejes, balances de poder, equilibrios. Y esta gente no brinda eso, ¿no? Cuando un tipo como Trump, con el conocimiento en macroeconomía y en finanzas públicas de una lechuga, viene y te dice, así, señalando, ¿no? Como él, ¿no? Que está señalando ahí todo anaranjado. 5% de tu PBI. El PBI es una variable de flujo, Donald. No puedes ponerle un porcentaje. Equivale a que tú siendo autónomo, equivale a que en tu casa, en tu hogar, tú siendo autónomo, profesional independiente, te marques un porcentaje mínimo de gasto, ¿ya? Y digas, ya, yo voy a establecer 5% de mis ingresos y los voy a destinar para tal cosa, ¿ya? No puedes, pues, porque tus gastos en mayo fueron bajos, en junio medios, en julio mucho más bajos, en agosto probablemente suben un poquito. Entonces no puedes hacer eso. Es lo que quiso hacer Pedro Castillo, Donald Trump. Y Pedro Castillo tiene muchas limitaciones intelectuales, culturales, cognitivas, eh, orales, ¿no? Entonces, no puedes hacer eso, Donald Trump, ¿no? Lo otro que no puedes hacer, Donald Trump, es fijarte, pues, en el déficit comercial.
Es una variable y en función a eso no puedes colocarle pues a un país un castigo determinado, ¿no? Nadie se fija en el déficit comercial. ¿Qué economista que se respete se fija en el déficit comercial, por favor? El déficit comercial es la variable más, no voy a decir inútil, pero es la más etérea que pueda haber en el mundo de las variables, el déficit comercial. Entonces, si te vas a pelear con Europa, porque Europa te ha tratado mal, y si te quieres vengar de Europa, colocándole una meta del 5% de aquí a unos años en defensa, pues estás mal, Trump. Y si haces eso en base al déficit comercial, porque según tú Europa ha abusado de ti, de los Estados Unidos, estás peor todavía, estás mucho peor. Luego, si piensas castigar a España, porque España ha sido el único país de todos estos de acá, de todos estos de todo este equipo, de todo este equipo de vóley, porque básicamente es como si fuera un equipo de vóley, porque les falta porque todos tienen rodilleras, menos Pedro Sánchez. Bueno, si quieres castigar a España con sanciones comerciales y tanta tontería, bueno, estás mal también. Trump, conoce un poco, no seas tan gringo, deja de ser gringo, no seas tan estadounidense. No puedes castigar a España por una razón básica, porque España es parte de la Unión Europea. Si vas a castigar a España, tienes que castigar a la Unión Europea. ¿Me dejo entender? O sea, si tú quieres ponerle una sanción comercial a España, vas a tener que ponerle una sanción comercial a Alemania, Francia, Holanda, a todos, incluso a este de acá, ¿no? Incluso a este, ¿no? A este vas a tener que ponerle también sanciones. A este de acá, ¿no? A Macron, a Merz, a Rutte o Rute, ¿no? Entonces, o sea, vas a tener que ponerle sanciones a toda la Copa UEFA, compadre, ¿no? O sea, no puedes hacer eso, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este trumpazo económico que, que ha diseñado Trump en su cabeza, ¿no? No sé quién lo ha asesorado, pero les juro que nadie sabe, y por eso a Sánchez le jode tanto. O sea, no solamente es el tema de España, no solamente es el tema de que España va a tener que reconfigurar toda su política fiscal para poder llegar a esa meta. Una política fiscal que ya de por sí es maltrecha, maltrecha en sanidad, maltrecha en educación, maltrecha en pensiones, maltrecha en vivienda pública, maltrecha en infraestructura, maltrecha en género. Lo que le jode es que a Sánchez es que nadie se ha preguntado lo básico. Trump sabe que se trata de una variable de flujo, el GDP europeo, de la Unión Europea, el PBI europeo, y que a esa variable de flujo no puedes ponerle un porcentaje. Y también lo que le jode a Sánchez es, ¿y de dónde coño salió ese porcentaje? 3,5% para gasto militar. Oye, yo necesito en España, ¿ya? Que hayan hospitales de alta complejidad, construir hospitales de alta complejidad. Yo no necesito Eurofighters. Ucrania, Rusia están, no sé, estoy inventando, no sé cuándo, 8.000 kilómetros. Moscú está a 14.000 kilómetros de Madrid. No me interesa pelearme con Moscú. Yo no quiero tanques Leopard alemanes. Yo lo que quiero es vivienda pública digna, para que no haya tanto desahucio, para que no haya tanto ocupa, para que los alquileres no sean tan costosos, para que no haya abuso arrendatario en España. Yo no quiero fragatas Lupo, misileras. Yo lo que quiero son mejores escuelas. Yo lo que quiero que mis niños en España sepan quién es Francisco Pizarro. Pregúntale a 10 niños, a 10 muchachos en España quién fue Francisco Pizarro. Te van a decir, un futbolista que jugó en el Bayern.
Pregúntale a 10 chicos en España quién fue Isabel la Católica. Te van a contestar, un personaje de Juego de Tronos. Yo, yo quiero mejores, yo quiero pensiones. Hay ancianos que ingestan en España, en Madrid hay ancianos que ingestan una vez al día alimentos calientes. Yo ya estoy harto. Como Pedro Sánchez, yo ya estoy harto de la desigualdad económica. En las escuelas yo ya no quiero brecha digital. España tiene una brecha digital brutal en la escuela, en las escuelas, en los colegios, que creo que ni siquiera Perú, Chile o Colombia, que ya de por sí tienen unas brechas digitales horribles. ¿Ah? Es correcto, Svetlana. Trump quiere obligar a España a dejar de invertir en sanidad en general, a todos los países europeos, porque tampoco, a ver, si eres Alemania, voy a leer completo lo de Svetlana por respeto. Trump quiere obligar a España a dejar de invertir en sanidad y educación para invertir en armas. Es correcto. Y no solamente a España, a Alemania, a Francia, a Holanda, a Italia, a Polonia, a Hungría, a la República Eslovaca, ¿no? O sea, a República Checa. O sea, no son países que les sobra la plata, ni siquiera Alemania. Alemania está saliendo de una recesión. Está bien, Alemania es la locomotora de Europa, todo lo que tú quieras, pero tampoco Alemania la ve fácil. Y no la está viendo fácil. O sea, Alemania está saliendo de una recesión, sí, pero Alemania tampoco la tiene fácil, porque Alemania, encima que está saliendo de la recesión, es una economía endeudada para mantener un sistema sanitario medianamente serio y mantener una infraestructura medianamente seria y mantener también, y no tanto, porque ya el sistema ferroviario y las comunicaciones y el transporte público en Alemania ya tiene sus buenos años, sus buenas décadas de atraso de mantenimiento, ojo, ya no es lo que era antes. Entonces, no solamente España. Lo que ocurre, Svetlana, es que el único gallito, el único gallo, y de nuevo me pongo de pie, ha sido este señor de acá, Pedro Sánchez. El único, el único. Bien, entonces decíamos, ¿en qué consiste este birlibirloque de Trump? ¿En qué consiste? Veamos. Primero, ya sabemos, es un 5% del PBI en gasto militar de aquí al 2035, ¿no? O sea, de aquí a 10 años, los países europeos de gastar en promedio alrededor de 2,5% tienen que duplicar ese gasto. A la mierda la sanidad, a la mierda la educación, a la mierda la vivienda pública digna, a la mierda los derechos sociales, a la mierda el estado de bienestar, a la mierda género, educación sexual integral en la escuela, a la mierda todo. Y cambiemos todo el estado de bienestar por tanques Leopard, por FAL, fusiles de asalto FAL, belgas, que no sé si seguirán produciéndose, unas escobas horribles, son súper inútiles, ¿no? No, no tan inútiles, pero bien incómodos. Eurofighters, ¿m? Y fragatas Lupo. Cambiemos todo el estado de bienestar por todas esas cosas, esos juguetes que no sirven para nada. ¿M? Y evidentemente estos aplaudiendo, ¿no? Como monos. Como monos, así aplaudir con los pies, no, no con las manos, sino con los pies aplaudiendo, ¿no? Bueno, consiste en eso, ¿no? La primera parte del porcentaje va para gasto militar, ¿no? Eurofighter, sí. Tanques Leopard, sí. Fragatas Lupo, sí. Y digamos, 3,5 para eso y 1,5 para ciberseguridad, digitalización,
¿no? Infraestructura, ¿no? Para tener mejores caminos, mejores carreteras, para poder llegar rápido, para poder llegar rápido a Moscú. Oye, tetudos, desde Napoleón, 1812, a la fecha, nadie, ningún ejército ha podido llegar a Moscú. Así se los digo. ¿Ya? Nadie. Desde 1812, ningún puto ejército ha podido llegar a Moscú. Y tampoco lo van a hacer ahora en el 2025 y tampoco en el 2035. Nadie va a poder llegar a Moscú. Entonces, olvídate, o sea, si haces una supercarretera que va de Alemania, cruza Polonia y llega hasta la frontera con Rusia, pasando por Ucrania, ¿ya? Ahí nomás vas a llegar, compadre. Porque ahí nomás te vas a encontrar con los rusos, que son más duros que la hoz, que son más duros que un martillo y cortan más que una hoz. ¿Estamos? Y el 1.5 para resiliencia civil. ¿Esto qué significa? Que los civiles, digamos, van a tener que buscárselas. Que los civiles en Europa, incluidas mis dos hermanas que viven en Alemania, más mis sobrinos y sobrinas que viven en Alemania, y mi sobrino nieto que está por nacer, se la van a tener que buscar. Se la van a tener que buscar. ¿Estamos? Bueno. ¿En qué consiste punto 2? El documento final fue muy escueto, no fueron 5 puntos versus 38 puntos que fue en la anterior reunión, me parece que fue en Finlandia, en Helsinki, no importa, pero hay una curiosidad en este nuevo contrato que ha diseñado Trump y su partner Marco Rubio, ¿no? El cubanito este que salía en miércoles de ceniza, en la foto ahí en una conferencia de prensa con su cosa acá, ¿no? Diciendo soy católico, ¿no? Cojudo, eso te lo guardas para ti, hombre. Bueno, acá hay una curiosidad en este documento. No se incluyó a China, no se mencionó a China. Claro, bien cobardes, bien cobardes. O sea, estos de acá, este equipo de vóley, ¿no? Este equipo de vóley, porque faltan las rodilleras. En realidad tienen las rodilleras ahí debajo de los pantalones, ¿no? Y las faldas, en el caso de las señoras, menos este caballero, Pedro Sánchez. Bueno, todos estos no han incluido este tacón zapatillas. Este, cosa que está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no. No han incluido a China. Cobardes. Cobardes. 3 veces cobardes. Y no la han incluido porque saben perfectamente que la cosa no es tanto con Rusia, porque Rusia ya está jodida, está con recesión, Rusia está con un problemón, cagadón fiscal, o sea, 3 años de guerra así nomás no la aguanta nadie, es una guerra que Rusia pues ya la ve estancada, Ucrania también, los dos están en un punto muerto, ninguno de los dos avanza. Bueno, Ucrania está avanzando más que Rusia. Rusia no ha tomado ni el 20% del territorio ucraniano, no le interesa tampoco tomar más territorio de Ucrania, porque ya prácticamente se ha rendido, lo único que quiere Rusia es desgastar, 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 y ya está en recesión. Ya Merz, Friedrich Merz, ya dijo que esto en Rusia no se va a ganar por las armas, se va a ganar por las sanciones económicas. La Putin se debe estar cagando de la risa. Putin con esta gente se debe estar cagando de la risa. Porque Putin dirá, pues ya, les van a poner 5% del PIB para gasto militar, pero el alemán dice que esto no se gana con las armas, sino con sanciones. Entonces, ¿para qué diablos me estás poniendo 5% del PBI? Si yo, que soy Alemania, la locomotora de Europa, te estoy diciendo que no, que por ahí no es. ¿Me dejo entender? Bueno, eh, no se tocó igualdad de género, evidentemente. O sea, todos estos de acá, cuando hayan más asesinatos de odio, crímenes de odio, violencia machista, todos estos, menos Pedro Sánchez, van a ser cómplices de esos asesinatos, esos crímenes machistas. Tampoco se tocó cambio climático. O sea, todos estos de acá van a ser cómplices de más huella de carbono, de más contaminación sonora, ambiental, ríos contaminados,
acuíferos, falta de energía, falta de gas, falta de energías renovables. Todos estos van a ser cómplices. Y estos no la van a pagar. La van a pagar las 2, 3, 4, 5 generaciones que vienen. Punto 3. Ucrania no fue tema, es verdad, pero se fue con su tajada. Zelensky logró reunirse con Trump y contó con el apoyo de Alemania, contó con el apoyo de Canadá y contó con el apoyo de Holanda, ¿no? ¿En qué consiste? Punto 4, este convenio, nuevo convenio de la OTAN, que el control lo tiene Trump. Trump, el presidente niño, el presidente infantil, el presidente párvulo, controla la cosa. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar este asunto de subir del 5% del PBI? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto creen que va a costar? Sí, va a costar un chumbo de plata, pero ¿cuánto? ¿Cuánto creen que va a costar? A ver, Ruth, a ver, Ruth, va a costar 1 billón con B de dólares al año. A ver si sonríes. Dios mío. Lo otro, ya se probó que subir el porcentaje de gasto de defensa es un fracaso. Es un fracaso. Solamente en el 2014, cuando se decidió aumentar el gasto al 2%, ¿no? Para que se den una idea de lo mal diseñada que está esta política global de defensa. En el 2014, cuando se decidió aumentar al 2% el gasto militar en Europa, en concreto en la OTAN, solamente 23 países lograron superar el umbral del 2%. Y justamente son países, ¿no?, que prácticamente viven con las justas, ¿no? Como podemos ver en el mapa, ¿no? O sea, Grecia, que es un subpaís, Polonia, que es un subpaís, Lituania, Estonia, o sea, son países que su país no en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido de capacidad de crecimiento, capacidad de desarrollo, ¿no? En Polonia todavía, por ejemplo, creen que eh, no deben haber derechos para el colectivo LGTBI, por ejemplo. O sea, son países que todavía tienen un atraso importante, no solamente económico, sino también social, mental, emocional, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, tengas que los países que más han gastado en armas son países que menos capacidad o potencia cultural tienen, ¿no? Polonia, Estonia, Latvia, Grecia, Lituania, Finlandia. Bueno, salvo Finlandia, Dinamarca y después el resto, ¿no? Todavía estaba Reino Unido ahí, ¿no? De hecho, todavía está Reino Unido, no se ha ido de la OTAN, ¿no? Pero hasta acá, hasta el punto 6, ¿no es cierto? Son países muy elementales, ¿no? Son países que operan en función a ideas del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿por qué España dice que no? Ya dije que dice que, ya adelanté un poquito, ¿no? ¿Hay un tema de política fiscal? Sí. ¿Hay un tema impositivo, tributario? Desde luego. ¿Hay un tema de gasto? Por supuesto que sí. Hay un tema donde España dice que no porque las políticas sociales, por lo general, digo yo, pienso, especulo, sospecho, las políticas sociales no se corresponden con el gasto de armas o gasto armamentístico, ¿no? No siempre podemos convertir un tanque en una escuela, no siempre podemos convertir un cuartel en una universidad o en un museo o en un teatro, ¿verdad? No siempre podemos convertir un Eurofighter en un avión que lleve ayuda o alimento, por ejemplo, a la Franja de Gaza, ¿no? Claro, porque, a ver, esta gente, ¿qué ha hecho por los niños en la Franja de Gaza, por ejemplo? ¿Qué han hecho? ¿La OTAN ha llevado ayuda? ¿Ha llevado un avión, un Hércules? ¿No? No. El único avión militar que ha pasado por cielo del Estado palestino ha sido China, un avión de la Fuerza Aérea China.
ninguno de estos ha llevado ni siquiera una caja de fósforos a la Franja de Gaza, ¿ya? Entonces, y vivienda, sanidad, todo eso al cacho, no sirve, pues no sirve, o sea, ¿qué te va a servir, no es cierto? Bueno, para ir terminando, ¿por qué apoyamos a España en esta suerte de rebeldía? ¿Por qué apoyamos, bueno, más que a España, por qué apoyamos a Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez Corazón, ¿no? Em, Porque España tiene pésimos indicadores sociales. Tiene unos indicadores sociales malos, no, muy malos, muy malos, muy malos. No voy a hablar de violencia de género, pues ya, o violencia machista, pues ya eso se da por descontado, tristemente por descontado. Voy a tocar dos ejemplos muy rápidamente, ¿ya? Sanidad, sanidad. Existe sobrecarga de espera, de acuerdo con datos de la Autoridad Nacional de Estadística Española, sobrecarga de espera para consultas, diagnósticos y operaciones o intervenciones quirúrgicas. La media, la media para operaciones e intervenciones quirúrgicas es de 120 días. Puta, ¿qué es esto? Es salud. O sea, si yo me mudo a España, si yo me mudo a Madrid viviendo en Lima, si yo me mudo de Lima a Madrid esperando que tener un mejor acceso a salud, es como cambiarme de camarote en el Titanic tras el choque con el iceberg, más o menos, ¿no? Entonces, 120 días de espera en operaciones para operaciones quirúrgicas es escandaloso. ¿Cuánto te demoras tú en China para que te operen? ¿Un día? ¿Más? ¿Dos días? ¿Tres? 5 horas ya estás operado en China, con diagnóstico incluido. Y por cáncer, en 5 horas. Comunistas, comunistas. Sí, en China, país comunista, ¿sí? 5 horas, menos, 3 horas. En 3 horas ya entras, te diagnostican, te operan, cuarto de la semana ya estás caminando. Tienen problemas de falta de financiamiento sanitario, tienen problemas de escasez de personal sanitario, tienen problemas de un aumento casi logarítmico en la demanda por servicios de sanidad o salud. Bueno, sanidad dicen en España. Existe una brutal falta de planificación al momento de establecer metas en función de infraestructura sanitaria. El acceso y la calidad a los servicios sanitarios en España está muy por debajo de la media europea. Repito, todos estos datos de la Autoridad Estadística Española y de la Unión Europea. No tienen una política en función a salud mental sólida, sostenible, autosostenible y prolongada. Y eso es grave. España tiene un gran problema en función a la salud mental. Y existe una muy baja cobertura en términos de vacunación, sobre todo en BPH, ¿no? El papiloma, y, y en influencia, ¿no? No cumplen los objetivos anuales de vacunación. Esa es una muestra, ¿no? Esa es una perita. Educación, segunda muestra. Solamente voy a hablar de educación, y de salud y educación. El abandono escolar en España, cifra para el 2024, 14%. La media europea no llega al 8%. Repito, el abandono escolar en España, 2023, Europa, o sea, ya hablar de abandono escolar en Europa ya es mucho, es decir, bastante. Bueno, España tiene un 14%, la media europea es 9%. Claro, es un promedio que está contaminado por países de Europa del Este, que son países cuyas economías son muy parecidas a las nuestras, en América Latina. La desigualdad social del mercado laboral versus lo que recibes en educación es una brecha muy grande, porque prácticamente en España no existe la meritocracia. Los resultados en las pruebas PISA. 2022, España por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sobre todo
en matemáticas, razonamiento lógico matemático y comprensión lectora o razonamiento verbal. Europa, siglo XXI, que esté por debajo de la media de los países de la OCDE, ya es grave, es grave. Luego, las currículas. En España tienen un gran problema en función a las mallas curriculares. No existen especialistas en mallas curriculares. Son mallas curriculares antiguas, ni siquiera son experimentales, ni siquiera experimentan. No hay gestión educativa. Básicamente en España no existe la gestión educativa. Infraestructura con una muy baja media de digitalización. La brecha digital en España en educación es muy mala. Y la inclusión educativa, en comparación al resto de países de Europa, de la Unión Europea, igualmente provoca un reperfilamiento, provoca pensar en una reforma educativa urgente en España. Ya ni siquiera es importante, es urgente. No existe una política, por ejemplo, de inclusión para personas con necesidades especiales, sus ratios en función a personas con problemas de audición o personas con problemas de lectura, ¿no? O de habla, sus ratios son muy bajos respecto a la media europea. Esas son dos peritas, nada más. No estoy citando pensiones, vivienda, no estoy citando infraestructura, no estoy citando género. Por eso es que tienes a un señor como este, ¿no? Por eso es que tienes a un señor como este, como decimos en Perú, hecho un pichín, ¿no? Porque repito, no sabes tú cómo, ni dónde, ni por qué Trump ha decidido poner ese número, uno, y dos, no sabes a dónde va a llegar todo esto, ¿no? Y ese es un gran problema. Y encima cuentas con la complicidad de esta gente, ¿no? De esta gente. Cuentas con esa complicidad. Bien, esperemos que ese señor, en todo caso, no dimita. Creemos que es un buen político, creemos que es un patriota español, creemos que España necesita, en todo caso, más políticos como él. Probablemente me equivoque, no sé, no vivo en España, no tengo nada que ver con España, ¿no? Más allá de mi lengua materna, nativa, ¿no? Más allá de mi historia como peruano, como limeño, ¿no? Como criollo, ¿no? Como nacido en un ex virreinato español. No tengo mucho que ver con España, no conozco. De pronto me equivoco, ya que alguien me corrija, pero bueno, de momento eso es lo que ocurre, ¿no? Donald Trump nuevamente ha sumado más, el presidente niño ha sumado más errores a su ya pletórica mochila de hierros, ¿no? Donald Trump nuevamente se ha mostrado como un tipo extremadamente, no solamente ignorante, sino peligroso y riesgoso, muy riesgoso. Esperemos que los números puedan darle la razón a la historia y que este señor, ¿no? Este señor de acá, realmente sea sujeto y objeto de un impeachment. Es el deseo de muchos, ¿no? Es el deseo de muchos. Bien, hasta aquí llegamos. Por favor, no se olviden de suscribirse a Cuaderno de Economía. No se olviden de darle un like. Regálenme su atesorado like, ¿no? Suscríbanse al canal. Este es un canal que intenta tocar temas trascendentes de economía y sobre todo temas que puedan ser hablados en tu idioma, que sean entendibles. Un gran defecto de los economistas es que no hablamos a veces en términos que la gente quiere, ¿no? También, por favor, ahí en la cajita de los comentarios, háganme llegar ese feedback, esa retroalimentación que es tan saludable. Y díganme qué temas quieren que yo les explique. Explótenme, en el buen sentido de la palabra. Sáquenme el jugo, sáquenme, explótenme.
Si quieren hablar de un tema específico, impuestos, crecimiento, desarrollo, género, etcétera, por favor, no duden en hacerme llegar en la cajita de comentarios sus necesidades puntuales. Cuaderno de Economía está creciendo gracias a ustedes. Está siendo un canal que cada vez crece más, hay más suscriptores, así que por favor, que ese ritmo no se termine. Yo por mi parte me comprometo a brindarles a ustedes un contenido de calidad, que este sea un canal donde la economía no sea lejana, sino todo lo contrario, cercana. El sábado, programón, es el Día del Orgullo, es el Día del Orgullo LGTB y vamos a tener un enlace con Yana Camacho, que es una periodista y activista del colectivo LGTBIQ, más, y vamos a hablar de la economía, el bienestar, del mercado laboral de la colectividad o comunidad LGTBI, qué es lo que falta, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que no se ha logrado, cuáles son los principales problemas, los puntos de presión de la comunidad LGTBI. ¿No? Todo visto desde una perspectiva económica, social, desde el estado de bienestar, qué es lo que le falta a la comunidad y qué es lo que necesita y qué es lo que le reclama al Estado, y evidentemente cómo el Estado puede jugar en pared con la sociedad civil. Y les apuesto algo, que con todo este ataque conservador que hemos tenido en los últimos 2 años, les apuesto que ninguna empresa, muy pocas empresas van a poner sus luces de arcoíris de la bandera LGTBI este año. Les apuesto un chifa, lo que quieran. ¿Ya? Bueno, conmigo será hasta un próximo programa. Les agradezco nuevamente que estén ahí. No sé si mi producción me puede decir si me estoy olvidando de algo. Creo que no. No sé, vamos a ver. Creo que ya lo dije todo. ¿No? A ver, vamos a ver si mi producción me ayuda. No, creo que lo dije todo. Bien, entonces nos vemos el sábado. Salimos de temprano el sábado con un programón, ¿no? LGTBI, ¿no? Y la economía de esta colectividad, de esta comunidad. Nos vemos hasta el sábado. Cuídense mucho. Chao.